contágiate de paz y recuerda compartir ese hashtag en tus redes sociales con la familia, tus amistades. Hay muchas reuniones hoy para finalizar el año y puedes hacerlo. Y además, pues es importante que seas parte de la campaña de RSM. Vamos al tema de asesoría legal y el aguinaldo tan esperado. Y para ello está el licenciado Carlos Avelar, es abogado. Bienvenido, licenciado. Gracias, Milena, un placer nuevamente estar con ustedes, aprovechar la oportunidad también para desearte a ti y a todos los demás miembros de Canal 12 una feliz Navidad y por supuesto a toda la audiencia. Excelente, bien, el aguinaldo, hablemos de cómo se debería, cuándo se debería pagar y cómo son los montos. Las categorías, bien, sí. Vamos a entender entonces, debemos de entender primeramente en concepto de qué es el aguinaldo. El aguinaldo obedece a la permanencia de un trabajador, de tener una subordinación, es decir, de trabajar para un mismo patrón, para una misma empresa, es decir, entonces la ley establece que aquellas personas que han tenido ese grado de permanencia hacia un patrón y han cumplido un año, tienen que cumplir un año para tener derecho a que les paguen a cabalidad lo que les corresponde en concepto de aguinaldo, es decir, la ley habla de la prima, dice, entonces vamos a establecer las diferentes categorías. Si tiene el año, entonces tiene el derecho a que se le pague en forma total lo que le corresponde en concepto de aguinaldo. Si lo contrataron en enero, si lo contrataron en julio. Sería proporcional, ¿verdad? Entonces habría que hacerlo proporcional, quiere decir que habría que ver cuánto le correspondería si tuviera un año y en base a eso proporcionalmente le va a cancelar. Correcto, pero siempre tendría derecho al aguinaldo. Eso es lo que le iba a preguntar, siempre tiene derecho en forma proporcional, pero veamos lo que tiene un año cabal de trabajar y sobrepasa del año y llegue hasta la categoría de los 3 años, digámoslo así, o menos de 3 años. Entonces, dice la ley que él va a tener derecho a que se le paguen 15 días de salario. Es decir, si un trabajador, los que nos están escuchando ahorita en casa, hagan sus cuentas, dice, bueno, yo tengo de 1 a 3 años de trabajar bajo esta misma empresa, bajo este mismo patrón, tengo derecho a 15 días de salario. Eso es lo que la ley establece. Ahora, la siguiente categoría es a los que tienen de más de 3 hasta 10 años de trabajo, entonces dice la ley que van a tener derecho a 19 días de salario. Y los que pasan de 10 años en adelante tienen derecho a 21 días de salario. Eso es lo que les corresponde a los trabajadores. ¿Los que pasan de 10 años? Los que pasan de 10 años tienen derecho a los 21 días. ¿Y eso es por ley? Es por ley, efectivamente, eso sí lo establece el Código de Trabajo y es por ley. Sin embargo, el Código dice la cantidad mínima que debe pagarse en base a esas categorías. Eso quiere decir que el patrón está abierto a que le pueda compensar mucho más de lo que le corresponde. Pero bien, ese es un derecho que tienen los trabajadores. Ahora se complica un poco para la parte patronal porque significa para él la época de Navidad, significa un gran desembolso, correcto, y debe estar preparado para poder hacer frente a ese derecho que ampara a los trabajadores. Ahora, hay otra categoría también que sería cuando el patrono quiere dar el 100% del salario, pero esto es ya voluntad. O sea, es decir que le quiere más de los 21 días. Ah, no, claro, por eso la ley dice que eso será la cuota, la prima mínima que el patrón puede trabajar. Entonces queda a criterio del patrono si quiere compensarlo más. Cualquiera de las tres formas que usted me explica, se le tiene que quitar la renta. Efectivamente, bueno, eso es que es bueno aclararlo, porque el aguinaldo, en primer lugar, es un derecho, es un bien que no puede ser embargable. No puede aplicársele a AFP, no puede aplicársele el IVA, no puede aplicársele el seguro social, pero sí la renta. Pero hay que tomar en consideración que para poder aplicar la renta debe de tener arriba de los 2 salarios mínimos. Es decir, una persona que únicamente tiene un salario mínimo no pueden aplicarle renta, pero si ya al excedente de los 2 salarios mínimos, entonces sí podría aplicarse la retención. Excelente. También hay una fecha límite para poder pagarle a los empleados. Bien, en la práctica no se cumple, muchos lo hacen antes, algunos patronos lo hacen después, pero la ley habla del 12 al 20 de diciembre, los patronos tienen que haberle hecho efectivo ya a los trabajadores lo que les corresponde en concepto de aguinaldo. ¿Qué pasa si se pasan el 20 y no lo pagan?
Bueno, le habilita el derecho al trabajador para poder intentar gestionar una acción en el sentido de reclamar el derecho que le corresponde de aguinaldo, pero eso le va a demorar mucho más tiempo. Pero no le ponen una multa. No, la ley no establece ninguna multa, ¿verdad? Allá serán los tribunales competentes los que van a establecer en qué momento se le tiene que hacer o las obligaciones que le van a poner al trabajo. Porque si le ponen como un límite al 20. Sí, por eso les decía, no se cumple. Muchos lo hacen antes, muchos patronos lo hacen un poco más. Pero lo importante es que ese aguinaldo y ese derecho que tienen los trabajadores llegue del 12 al 20 de diciembre, como lo dice la ley, porque esto es un soporte para todos los trabajadores. Licenciado, los que tienen que dar cuota alimenticia es la Procuraduría, no sé si también pues toma parte del aguinaldo. No, el aguinaldo no está sujeto a ningún gravamen, ¿verdad? Por lo tanto, aquello va referido al salario, no al aguinaldo. Entonces, hoy en claro, lo único que puede afectar el aguinaldo podría ser la renta, pero aquellos que exceden de 2 salarios mínimos. Pero también hay otro punto importante, ¿quiénes tienen derecho o quiénes pierden el derecho del aguinaldo? Aquellas personas que en forma consecutiva tengan por lo menos 2 inasistencias al trabajo sin forma justificada, es decir, que no llegaron sin justificar, pierde, dice la ley, que pierden el derecho al aguinaldo. Entonces es importante que el grado de responsabilidad del trabajador hacia su empresa, a respetar los días que les corresponde trabajar para no verse más adelante que le diga, mire, usted no va a tener derecho porque ha incumplido esta disposición, ¿verdad? Bueno. Hay que saber eso porque realmente es importante para que el trabajador sepa que tiene sus responsabilidades también. Sí, efectivamente, incluso puede darse también la situación de que lo suspendan de hecho del trabajo allá por en febrero, marzo, abril, y mire, usted va a quedar despedido. Despido de hecho es cuando no se lo dicen, sino que usted llega al lugar de trabajo y ya no lo dejan entrar. La seguridad le dice, mire, fíjate que usted me han dicho que no lo dejan entrar. Ya no, ni siquiera le dicen eso, es la orden del patrón que usted ya no puede entrar. Despido de hecho. O puede haber pudo haber habido un juicio donde también se da por terminado el contrato. En esos casos siempre tiene el derecho proporcional que le corresponde al aguinaldo. No porque lo despidieron, de hecho o de derecho, siempre tiene esa facultad de reclamar el aguinaldo en la forma proporcional que le correspondería, como que se hubiera finalizado, calculándolo pues como que se hubiera llegado hasta el mes de diciembre. Excelente. Bueno, licenciado Avelar, muchísimas gracias por haberme acompañado hoy, que la gente esté al tanto de lo que le corresponde y también que sepan hacer un buen uso del aguinaldo. Sí, ¿verdad? Eso es bien importante y que espero que todos los salvadoreños disfruten a lo grande esta Navidad, que no hayan muchos accidentes y por supuesto ustedes también la pasen bonito.